Bien. Hola, hola, ¿cómo están? Saluditos, espero que se encuentren bien. Vamos a seguir con el siguiente capítulo, ¿ya? El siguiente capítulo que vamos a leer es El secreto de la oración eficaz, ¿ok? Bien. Si usted es una persona observadora, se habrá dado cuenta de que la mayoría de la gente recurre a la oración, solo después de que todo lo demás haya fracasado. Among the better men, alone De again. otra manera, rezan mediante un ritual de palabras sin significado. Y como es un hecho que la mayoría de la oración, que la mayoría de la gente solo reza después de que todo lo demás haya fracasado. Acuden a orar con las mentes llenas de temor y de dudas, que son las emociones que actúan sobre el subconsciente y pasan a la inteligencia infinita. Del mismo modo, esta es la emoción que la inteligencia infinita recibe y sobre la que actúa. Si usted reza por algo, pero mientras lo hace experimentando el temor de no recibirlo, o teme que la oración no actúe sobre la inteligencia infinita, esa plegaria habría sido en vano. A veces la oración tiene como resultado la realización de aquello por lo que se ha rezado. Si ha pasado alguna vez por la experiencia de recibir aquello por lo que rezó, retrocede en su memoria y recuerda el estado mental de aquel momento en el que estaba orando. Sabrá entonces con toda seguridad que la mayoría aquí descrita es algo más que una simple teoría. El método mediante el que usted puede comunicarse con la inteligencia infinita es muy similar a aquel por el que la vibración del sonido se comunica a través de la radio. Si usted comprende el principio de funcionamiento de la radio, sabrá sin lugar a dudas que el sonido no se puede comunicar hasta haber sido transformado en una serie de vibraciones que el oído humano no puede detectar. La emisora de la radio capta el sonido de la voz humana y lo modifica elevando a la vibración millones de veces. Solo de este modo es posible comunicar la energía del sonido a través del espacio. Una vez afectada la transformación, la energía que originalmente se produjo en forma de vibraciones de sonido se transformará hasta los receptores de radio, los cuales reconvierten esa energía a su nivel de vibración original, de tal modo que pueda reconocerse como sonido. La mente subconsciente es el intermediario que traduce las oraciones de uno en términos de inteligencia infinita pueda reconocer, presenta el mensaje y trae de nuevo la respuesta en forma de un plan o de una idea definido para procurar el objetivo de la plegaria. Si usted comprende este principio, sabrá que las simples palabras leídas de un libro de oración no sirven y nunca servirán como una agencia de comunicación entre la mente del hombre y la inteligencia infinita. Cualquiera puede desear riquezas y la mayoría de la gente los desea, pero solo unos pocos saben que los únicos medios fiables de acumular riqueza son mediante un plan definido, además de un ardiente deseo de alcanzar la riqueza. Bien, ahora vamos a seguir con el capítulo 15. Vamos a hablar un poquito sobre el cerebro, ¿ya? Tenemos como subtítulo tenemos una estación receptora y emisora para el pensamiento. Hace más de 40 años, el autor, que por entonces trabajaba con el que ya falleció doctor Alexander Graham Bell y con el doctor Elmer Gates, observó que todo cerebro humano
es tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento. De un modo similar al, al empleado por el principio de la radiodifusión, todo cerebro humano es capaz de captar las vibraciones de pensamiento que está siendo emitidas por otros cerebros. En conexión con la afirmación hecha en el párrafo anterior, compararemos y consideraremos la descripción de la imaginación creativa, tal y como ha sido planteada en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por los cerebros de los demás. Funciona como la agencia de comunicación entre la mente subconsciente y razonadora de la persona y las 4 fuentes que uno puede recibir estímulos de pensamiento. Cuando se estimula o eleva a un grado más alto de vibración, la mente hace más receptiva al pensamiento que le llega por medio de las fuentes exteriores. Este proceso de elevación se produce a través de las emociones positivas o también las emociones negativas. Las vibraciones del pensamiento se pueden incrementar a través de las emociones. La emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas, al menos en cuanto a su intensidad y fuerza impulsadora se refiere. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo funciona a mucha más velocidad que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento del pensamiento hasta un nivel tan elevado que la imaginación creativa es altamente receptiva a las ideas. Por otro lado, cuando el cerebro funciona a una velocidad rápida, no solo atrae pensamientos e ideas emitidas por los cerebros, sino que también proporciona a los propios pensamientos ese mismo sentimiento, que es esencial para el subconsciente capte los pensamientos y actúe sobre ellos. El subconsciente es la estación emisora del cerebro a través de la cual se emiten vibraciones de pensamiento. La imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. Junto a los importantes factores del subconsciente y la facultad de la imaginación creativa, que constituyen los aparatos receptores e emisores de la maquinaria mental, considere ahora el principio de la autosugestión, que es el medio a través del cual usted puede poner en funcionamiento su estación radiodifusora. Las instrucciones descritas en el capítulo sobre la autosugestión le han informado con claridad del método mediante el que se puede transmutar el deseo en su equivalente monetario. El manejo de una estación radiodifusora mental es un procedimiento relativamente sencillo. Solo ha de tener en cuenta 3 principios que debe aplicar cada vez que desee utilizar su estación radiodifusora: el subconsciente, la imaginación creativa y la autogestión. Ya hemos descrito los estímulos por medio de los cuales se ponen en acción estos 3 principios. Se debe recordar que el procedimiento empieza con el deseo. Luego tenemos las fuerzas más grandes, son intangibles. A lo largo de todas las eras transcurridas,
El hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos y ha limitado su conocimiento al de las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. Estamos entrando ahora en la más maravillosa de todas las épocas, que nos enseñará algo de las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizá lleguemos a aprender, a medida que pasamos por esta época, que el otro yo es mucho más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en un espejo. A veces los hombres hablan con ligereza de la intangibilidad, de las cosas que no pueden percibir a través de ninguno de sus cinco sentidos. Y cuando los oímos hablar, debemos recordar que todos nosotros nos hallamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. La totalidad de la humanidad no tiene el poder para enfrentarse con la fuerza intangible. Existen en las olas del océano y mucho menos para controlarla. El hombre no posee la capacidad necesaria para comprender la fuerza intangible de la gravedad que mantiene a este. ¿Dónde me quedé? Ok, creo que está por aquí. Ya. Con la fuerza intangible existen en las olas del océano, y mucho menos para controlarla. El hombre no posee la capacidad necesaria para comprender la fuerza intangible de la gravedad que mantiene este pequeño planeta suspendido en el espacio e impide que el hombre se caiga de él, y mucho menos comprenda el poder de esa fuerza controla. El hombre se encuentra sometido con la fuerza intangible procedente de una tormenta, y también se siente igual de impotente ante la presencia de la fuerza intangible de la electricidad. Pero en modo alguno, esto no representa el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas que no ven y que no son intangibles. Tampoco comprende la fuerza intangible y la inteligencia existente en el suelo de la tierra, la fuerza que la proporcionan los alimentos que ingieren, la ropa que se pone, el dinero que lleva en los bolsillos. Bien, el siguiente capítulo es la espectacular historia del cerebro. Por último, no menos importante, el hombre, a pesar de su cultura y de su educación, comprende muy poco o nada cerca de la fuerza intangible del pensamiento. La mayor de las cosas intangibles sabe muy bien poco cerca del cerebro físico y su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. Ahora, sin embargo, entramos a una época que ofrecerá una nueva luz sobre el tema. Los hombres de ciencia han empezado a dedicar su atención al estudio de ese órgano tan maravilloso que es el cerebro, y aunque todavía se encuentra en la fase del jardín de infancia de sus estudios, han descubierto ya conocimientos suficientes como para saber que el panel central del cerebro humano, el número de líneas de las células cerebrales conectan entre sí, es igual a una unidad seguida por 15 millones de ceros. La cifra es tan espectacular, dijo el doctor
Hudson Harry de la Universidad de Chicago, las cifras astronómicas que hablan de cientos de millones de años luz se convierten por comparación en insignificantes. Se ha determinado que el córtex cerebral hay entre 10.000 y 14 millones de células nerviosas. Y sabemos que están dispuestas según una pauta definida. Tales disposiciones no son casuales, sino ordenadas. Métodos de electrofisiología desarrollados recientemente han detectado la existencia de corrientes desde células muy precisas. También fibras con microelectrodos amplificados con cubos de radio han registrado diferencias de potencial de una millonésima de voltio. Es inconcebible que una red de maquinaria tan intrincada exista con el exclusivo propósito de transmitir las funciones físicas correspondientes al crecimiento y al mantenimiento del cuerpo. Ahora no parece probable que ese mismo sistema me da a miles de millones de células cerebrales los medios para comunicarse entre sí. Proporcione también los medios de comunicarse con otras fuerzas intangibles. En New York Times publicó un editorial para explicar que una gran universidad y un investigador inteligente en el campo de los fenómenos mentales están llevando a cabo una investigación organizada a través de la cual se ha llegado a conclusiones descritas en este capítulo, y en el siguiente el editorial hace una breve análisis del trabajo elevado a cabo por el Dr. Rainey y su equipo de ayudantes de la Universidad de Duke. ¿Qué es la telepatía? Hace unos meses, en estas páginas citadas, algunos de los notables resultados alcanzados por el profesor Rainey y su equipo en la Universidad de Duke, a partir de más de 100.000 pruebas destinadas a determinar la existencia de la telepatía y de la clarividencia. Estos resultados fueron sintetizados en los dos primeros artículos publicados en la revista de Harper's. En el segundo de ellos ha sido publicado ahora. Su autor de Grimes intenta sintetizar lo que ha aprendido, o que parece razonable inferior en relación con la exacta naturaleza de estos modos de percepción extrasensorial. Como resultado de los experimentos del profesor Reignet, algunos científicos crean ahora muy probable la existencia de la telepatía y de la clarividencia. A varios perceptores se les pidió que citaran tantas cartas de un mazo como pudieran, sin mirarlas y sin tener acceso sensorial alguno a ellas. Se descubrió a un puñado de hombres y mujeres capaces de reconocer correctamente y con regularidad y tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1.000.000 de millones que hubiera ocurrido así por casualidad. Pero ¿cómo lo hicieron estos poderes? En el supuesto de que existan, no parece ser sensorial. No se conoce la existencia de ningún órgano que lo justifique. Los experimentos funcionaron bien, no solo en la misma habitación, sino incluso a distancias de varios centenares de kilómetros. En opinión del señor Wright, estos hechos eliminan también el intento de explicar la telepatía o la clarividencia, por medio del cual cualquier teoría física de la radiación
Todas las formas conocidas de energía radiante disminuyen de una forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia recorrida, pero eso no sucede ni con la telepatía ni con la clarividencia. No obstante, varían por, varían por causas físicas, del mismo modo que nuestros otros poderes mentales, en contra de una opinión muy generalizada. No mejoran cuando el receptor se haya dormido o adormecido, sino que al contrario aumentan cuando más despierto y alerta está. René descubrió que un narcótico disminuye el nivel de aciertos de un receptor, mientras que un estimulante siempre lo aumenta. Al parecer, el, el perceptor más fiable no puede alcanzar una fuente de puntuación a menos que intente hacerlo lo mejor que pueda. Una de las conclusiones a las que Gray llegó con cierto margen de confianza es que la telepatía y la clarividencia son un mismo y único don, es decir, la facultad que permite ver un naipe que está en boca abajo sobre una mesa parece ser la misma que le permite leer el pensamiento que reside en la otra. Hay varios motivos para creerlo así. Por el momento, por ejemplo, estos dos dones se han descubierto que todas las personas que disfrutan de ellos, en todas esas personas, ambos dones han sido de un vigor igual y casi exacto. Las pantallas, las paredes, las distancias no tienen el menor efecto sobre ninguno de ellos. A partir de esta conclusión, Wright se atreve a exponer lo que, en su opinión, no es más que un simple presentimiento, y en el sentido de que también otras experiencias extrasensoriales pueden formar parte de la misma facultad, como los sueños proféticos, las premoniciones de desastre y otras facultades similares. El lector no se le pide que acepte ninguna de una de estas conclusiones, a menos que le parezca necesario hacerlo, pero la prueba de Reniet ha recopilado según siendo impresionantes. Bien, el siguiente dice: ¿cómo unir mentes en un equipo de trabajo? En vista del anuncio del Dr. Reniet en relación con las condiciones bajo las que la mente responde con respecto a lo que denomina modos de percepción extrasensorial, tengo ahora el privilegio de añadir a su testimonio la afirmación de que yo mismo y mi grupo hemos descubierto lo que creemos son las condiciones ideales bajo las que es posible estimular a la mente para que de una forma práctica pueda hacer funcionar el sexto sentido, descrito en el capítulo siguiente. Las condiciones a las que me refiero consiste en una estrecha alianza de trabajo entre dos miembros de un equipo y yo. Gracias a la experimentación y la práctica hemos descubierto cómo estimular nuestra mente mediante la aplicación de principios utilizando en relación con los consejeros invisibles, descritos en el capítulo siguiente, de tal modo que mediante un proceso de fusión de nuestras tres mentes en una sola, podemos encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales procedentes por mis clientes. El procedimiento es muy sencillo. Nos sentamos ante una mesa de conferencias, exponemos con claridad la naturaleza del problema que hemos de considerar y a continuación empezamos a hablar de él.
Cada uno de nosotros contribuye con aquello que se le ocurre. Lo más extraño de este método de estimulación mental es que sitúa a cada uno de las participantes en comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas, claramente situadas en el margen de nuestra propia experiencia. Si usted comprende el principio descrito en el capítulo de Mastermind, reconocerá sin lugar a dudas el procedimiento de mesa redonda, descrito aquí como una aplicación práctica del Mastermind. Este método de estimulación mental, a través de una discusión armoniosa de temas concretos, efectuada entre tres personas, ilustra el empleo más sencillo y práctico de lo que es el Mastermind. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de filosofía puede entrar en posesión de la famosa fórmula Carnegie, brevemente descrita en la introducción. Si eso no significa nada para usted, en el método de leerla, marque esta página para continuar luego la lectura y vuelva a leer la introducción en cuanto haya terminado este capítulo. La escalera del éxito nunca está abarrotada en lo más alto. El capítulo 14 vamos a hablar sobre el sexto sentido, la puerta del tiempo, la puerta del templo de la sabiduría. Ok, el 13º principio es conocido como el sexto sentido. A través de él, la inteligencia infinita puede comunicarse, y de hecho se comunicará voluntariamente con el individuo, sin ningún esfuerzo ni existencia por parte de éste. El principio constituye la cumbre de la filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que haya dominado los 12 principios. El sexto sentido es una porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido denominándole imaginación creativa. También nos hemos referido a ella como aparato receptor a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces estos destellos son denominados pensamiento, intuición o inspiración. El sexto sentido desafía toda descripción. Es posible describirlo a una persona que haya dominado los otros principios de esta filosofía, porque esa persona no posee conocimiento ni experiencia con los que compare el sexto sentido. La comprensión de lo que el sexto sentido es solo se logra por medio de la meditación y el desarrollo mental desde dentro. Después que usted haya dominado los principios descritos en este libro, estará preparado para aceptar como verdad una afirmación que, de otro modo, le resultaría increíble. Nos referimos a que, con la ayuda del sexto sentido, usted será advertido que todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo, y se le notificará las oportunidades con la suficiente intención para que las aproveche. El sexto sentido acude en su ayuda, y si usted sabe desarrollarlo y aprovecharlo, siempre tendrá a su lado un ángel guardián que le abrirá la puerta de entrada al templo de la sabiduría en todo momento. Bien, nos vamos a quedar ahí, gente. El siguiente capítulo que vamos a leer sería Milagros del sexto sentido. Ya, yo creo que son temas muy bonitos, interesantes realmente. Así que nos quedamos aquí en ese capítulo.
Cuídense, no olviden seguirme, gente. Bye.